No nací en un lugar donde los sueños se hablaban en voz alta. En mi barrio, lo normal era aprender a sobrevivir antes que aprender a soñar. Crecí en una casa de paredes delgadas, de esas donde se escucha todo, las peleas del vecino, los perros ladrando en la madrugada y el sonido del techo cuando llovía fuerte. No era una casa fea, pero tampoco era un hogar cómodo. Era simplemente lo que había. Éramos 4, mi mamá, mis 2 hermanos menores y yo. Mi papá no murió, pero tampoco estaba. Se fue cuando yo tenía 9 años. Un día simplemente dejó de volver. No hubo despedida dramática ni carta en la mesa, solo una ausencia que se volvió rutina. Desde entonces, algo cambió en mí. Recuerdo que de niño me gustaba mirar por la ventana en las noches, no porque fuera poético, sino porque no podía dormir. Escuchaba a mi mamá llorar en silencio en la cocina cuando pensaba que nadie la oía. Y ahí, sentado en la oscuridad, entendí algo sin que nadie me lo dijera. Yo iba a tener que crecer más rápido que los demás. En el colegio nunca fui el más inteligente, pero sí el más callado. Mientras otros hablaban de videojuegos o salidas, yo pensaba en cosas raras para mi edad. ¿Cuánto costaba el arroz? ¿Si alcanzaría para los cuadernos del otro año? ¿O si la luz volvería a cortarse? No odiaba mi vida, pero tampoco la entendía. Había días buenos, claro. Los domingos, cuando mi mamá hacía arroz con huevo y ponía música vieja en la radio, o cuando nos reíamos viendo novelas repetidas en un televisor que tenía que golpear por detrás para que funcionara. Esos momentos eran pequeños, pero se sentían gigantes. Todo empezó a cambiar cuando cumplí 13. Ese fue el año en que dejé de ser un niño, no por decisión propia. Fue porque una tarde llegué del colegio y encontré a mi mamá sentada en la cama, con papeles en la mano. Tenía esa cara que tienen los adultos cuando intentan no asustarte, pero igual lo hacen. Nos iban a cortar los servicios. Y ahí fue la primera vez que dije algo que cambiaría todo. Yo puedo ayudar. Mi mamá se rió, no porque fuera gracioso, sino porque le dolió. Pero yo hablaba en serio. Mi primer trabajo no fue un trabajo de verdad. Fue ayudar a un señor de la esquina a cargar cajas en su tienda. Me pagaba con monedas sueltas y a veces con una gaseosa caliente. Pero yo me sentía millonario, no por el dinero, sino porque por primera vez sentía que podía hacer algo, que no estaba mirando desde afuera. Ahí empezó todo. Después vinieron más cosas: lavar motos, repartir volantes, cuidar carros en la noche, vender dulces en el colegio. Nunca era suficiente, pero tampoco paraba. Aprendí algo muy joven. Cuando tienes poco, no puedes darte el lujo de cansarte. Mis amigos empezaron a cambiar. Algunos se metieron en cosas raras, otros dejaron el colegio, algunos simplemente desaparecieron de mi vida. Yo no los juzgaba. Entendía que todos estábamos intentando sobrevivir como podíamos, pero dentro de mí había una voz insistente que repetía lo mismo: no te pierdas. No sabía de dónde venía esa voz. Tal vez de ver a mi mamá luchar todos los días, tal vez del miedo de terminar igual que mi papá, o tal vez de la rabia. Porque sí, también sentía rabia. Rabia de ver a mi mamá contar monedas en la mesa. Rabia de tener que decir no puedo cuando mis hermanos pedían cosas simples. Rabia de ver que el mundo parecía avanzar menos nosotros. Pero esa rabia no me hizo romper cosas. Me hizo prometer algo en silencio. Yo iba a sacarnos de ahí. No sabía cómo. No sabía cuándo, pero lo iba a hacer. A los 16 ya trabajaba más que muchos adultos que conocía. Estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde hasta donde el cuerpo aguantara. Llegaba a casa oliendo a calle, con las manos sucias y la cabeza llena de pensamientos. Pero siempre había algo que me mantenía firme: ver a mis hermanos dormir tranquilos. Ese era mi combustible. Nunca fui de hablar mucho de lo que sentía. Pero había noches en las que me sentaba en la azotea mirando las luces lejanas de la ciudad y pensaba en algo que me daba miedo admitir. Yo quería irme. No escapar, no abandonar, irme, para volver más fuerte. Soñaba con lugares lejanos, aunque nunca había salido ni del departamento. Me imaginaba trabajando en otro país, enviando dinero, arreglando la casa, viendo a mi mamá descansar por primera vez en años. Era un sueño enorme para alguien que apenas tenía lo justo para el pasaje del bus. Pero en mi cabeza ya era real. El problema era que nadie a mi alrededor hablaba de esas cosas. En mi barrio, irse del país era como hablar de otro planeta. Algo que le pasaba a gente con suerte, contactos o milagros. Yo no tenía ninguno, solo tenía algo que nadie veía, una obsesión silenciosa. A los 17 tomé una decisión que no le conté a nadie, ni a mi mamá,
ni a mis amigos, ni siquiera a mí mismo en voz alta. Pero desde ese día todo lo que hice tuvo un propósito. Cada moneda guardada, cada turno extra, cada noche sin dormir, todo tenía una dirección. Porque por primera vez en mi vida dejé de pensar en sobrevivir el día y empecé a pensar en cambiar la historia, la nuestra, la de mi familia, la que nadie iba a venir a arreglar por nosotros. Nunca imaginé que ese sueño, el mismo que me mantuvo vivo durante años, iba a ser también el inicio de la mayor traición de mi vida. Pero en ese momento yo todavía no lo sabía. En ese momento solo era un muchacho cansado, con los bolsillos vacíos y una promesa enorme guardada en el pecho. Y estaba dispuesto a cumplirla, cueste lo que cueste. Después de los 17, algo dentro de mí cambió. No fue un momento épico. No hubo música dramática ni una escena de película. Fue más silencioso que eso. Fue como si un interruptor invisible se hubiera encendido en mi cabeza. Empecé a hacer planes, pero no se los conté a nadie. Ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mis amigos más cercanos, nada. Guardé todo en silencio, porque en el fondo quería sorprenderlos. Quería que un día despertaran y la vida fuera distinta. Sin avisos, sin promesas que se rompen, solo cambio real. En mi cabeza se veía perfecto. Me imaginaba regresando años después, bajándome de un avión con una maleta nueva, ropa limpia, dinero suficiente para arreglar la casa, pagar deudas y ver a mi mamá descansar por primera vez en su vida. Esa imagen se repetía tanto que se volvió peligrosa, porque dejó de ser un sueño y empezó a sentirse como un recuerdo del futuro. Pero la realidad no era así. Mi realidad era despertarme cansado, tomar buses llenos, trabajar con dolor en la espalda y hacer cuentas que nunca cerraban. La diferencia entre lo que imaginaba y lo que vivía era enorme, y esa distancia fue lo que alimentó mi obsesión. Los días empezaron a sentirse más cortos, no porque pasaran rápido, sino porque yo ya no estaba presente. Mientras trabajaba pensaba en irme, mientras comía pensaba en ahorrar, mientras hablaba con mi familia pensaba en el después. Era como vivir dos vidas al mismo tiempo, una real y otra proyectada en mi cabeza. Pasó el tiempo, no sé cuánto exactamente. Cuando uno vive en modo supervivencia, los meses se vuelven borrosos. Solo recuerdas el cansancio y las cuentas, siempre las cuentas. Trabajaba en varios lugares al mismo tiempo, un turno en la mañana, otro en la tarde y a veces algo extra en la noche. No era sostenible, pero tampoco era opcional. Cada billete tenía un destino antes de llegar a mis manos. Comida, servicios, medicinas, colegio de mis hermanos. Yo era el último en la lista. Siempre. Y fue en uno de esos trabajos donde escuché algo que me cambió todo. Una frase suelta, de esas que parecen casuales, pero se te quedan pegadas en la cabeza. Estábamos en descanso, sentados en unos escalones de cemento, hablando de nada importante. Cansancio, chistes malos, quejas del jefe. Lo normal. Hasta que uno de mis compañeros dijo algo como quien comenta el clima. Hay gente que se está yendo del país, pero por caminos no tan oficiales. Nadie reaccionó mucho. Algunos se rieron, otros cambiaron el tema, pero yo no. A mí esa frase me atravesó. No pregunté nada en ese momento. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí ya estaba trabajando. Esa obsesión silenciosa que llevaba años creciendo encontró una grieta por donde entrar, y no la solté. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, dándole vueltas a lo mismo. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero sí era la primera vez que lo sentía posible, no correcto, no seguro, posible. Y eso fue suficiente para encender algo peligroso. No le conté a nadie que empecé a investigar. Lo hice solo, en ratos muertos, en cibercafés baratos, con datos prestados, con conversaciones a medias, preguntando sin preguntar, escuchando más de lo que hablaba. Era un mundo extraño. Historias a medias, gente que decía que sí funcionaba, otros que decían que era una locura. Nada claro, nada limpio. Pero mientras más escuchaba, más crecía algo en mí. No era esperanza, era obsesión. Me di cuenta de algo que me asustó. Ya no estaba evaluando si era buena idea. Solo quería saber cómo hacerlo, y esa diferencia cambia todo. Pasaron semanas así, tal vez meses. Yo seguía trabajando, ayudando en casa, siendo el mismo por fuera, pero por dentro ya estaba en otro lugar. Mi mente se había ido antes que yo. Recuerdo el día en que crucé una línea invisible. Fue cuando alguien me dio un número. Así, sin ceremonia. Un contacto, una posibilidad real. Nada confirmado, nada seguro. Pero ya no era un rumor, era una puerta. Y yo ya tenía la mano en la perilla. Lo pensé, o eso me gusta creer. Pero la verdad es que cuando uno está obsesionado, pensar se vuelve una ilusión.
No decides, solo avanzas. Hablé con esa persona. Poco. Lo justo. Las conversaciones eran cortas, frías, sin detalles innecesarios, como si todos supieran que mientras menos se diga, mejor. Ahí entendí que esto ya no era un sueño bonito, era algo serio, algo que daba miedo, pero también algo que me acercaba a mi meta. El costo era alto, mucho más de lo que tenía, pero no imposible. No para alguien que ya estaba a romperse por dentro sin hacer ruido. Empecé a trabajar más de lo que mi cuerpo podía. Más de lo que era sano, más de lo que le contaba a mi familia. Decía que eran turnos extras, favores, oportunidades. Nunca mentí del todo, pero tampoco dije la verdad. Recuerdo contar el dinero una noche, sentado en el piso de mi cuarto, billetes arrugados, monedas sueltas, horas de vida convertidas en papel. Cuando sumé todo, me quedé en silencio, no era suficiente, pero estaba cerca. Y eso fue peor, porque cuando estás cerca, ya no hay vuelta atrás. Logré reunir la mitad. No sé cómo. No recuerdo días específicos, solo recuerdo el cansancio acumulado y una sensación constante de estar caminando hacia algo enorme, algo que me emocionaba y me asustaba al mismo tiempo. El día que entregué ese dinero sentí algo raro, no alegría, no alivio, silencio, un silencio pesado, como cuando tomas una decisión que sabes que va a cambiar tu vida, pero todavía no entiendes cómo. Me dieron una fecha, así de simple, una fecha. Un día en el calendario que separaba dos versiones de mí, el que era y el que estaba a punto de desaparecer. A partir de ahí, todo se volvió más real, más urgente, más frágil. Porque ya no era un plan imaginario, era un reloj en cuenta regresiva. Empecé a organizar todo en silencio, papeles, cosas básicas, pequeños detalles, pero lo más difícil no era eso. Lo más difícil era algo que había estado evitando desde el principio. Mi familia. Porque hasta ese momento ellos no sabían nada. Nada de mis planes, nada del dinero, nada de la fecha. Yo seguía siendo el mismo en sus ojos. El hijo mayor, el hermano que trabajaba mucho, el que siempre decía todo va a estar bien. Pero ya no podía seguir callando. No con un viaje tan cerca, no con un riesgo tan grande. Tenía que decirlo. Y esa idea me daba más miedo que todo lo demás. Recuerdo el día en que los reuní. No fue especial, no hubo clima dramático ni música triste. Fue una noche normal. Pero yo sentía que el corazón me golpeaba por dentro. Les dije que necesitaba hablar, y cuando lo dije en voz alta, supe que ya no había vuelta atrás. Al principio no entendieron. Pensaron que era una broma o una idea pasajera, hasta que vieron mi cara. El silencio que siguió fue pesado, de esos que hacen que el aire se sienta denso. Mi mamá fue la primera en hablar. No gritó, no se enojó, solo dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Y esa pregunta todavía me duele recordarla. Les expliqué lo que pude, sin entrar en detalles peligrosos, sin asustarlos más de lo necesario. Hablé de oportunidades, de futuro, de cambiar nuestras vidas, de hacer que todo valiera la pena. Al principio dijeron que no, rotundamente, no por desconfianza, por miedo, miedo de que algo me pasara, miedo de perderme, miedo de no volver a verme. Y en ese momento entendí algo. A veces el amor se siente como una barrera, pero yo ya estaba demasiado lejos para detenerme. No físicamente, pero sí por dentro. Mi mente llevaba años viajando hacia ese momento, y no sabía cómo regresar. Les hablé desde el cansancio, desde la esperanza, desde esa promesa que llevaba años guardando. Les dije que todo lo hacía por nosotros, que no quería escapar, que quería construir algo mejor, que iba a volver. Siempre dije que iba a volver. No fue una conversación corta, ni fácil. Hubo lágrimas, silencios largos, miradas que decían más que las palabras, pero al final aceptaron. No porque dejaran de tener miedo, sino porque entendieron que yo ya había tomado la decisión mucho antes de contarlo. Esa noche casi no dormí, no por emoción, por una sensación rara en el pecho, como si algo dentro de mí supiera que estaba cruzando un punto sin retorno. En ese momento yo pensaba que lo más difícil ya había pasado. Ahorrar, decidir, confesarlo. Creía que lo demás sería aguantar y resistir. No tenía idea de que lo que venía después no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Porque ese viaje, ese que creí que era mi salida, terminaría siendo la experiencia más escalofriante de toda mi vida, y apenas estaba empezando. Antes de irme dejé todo lo que pude organizado. No tenía mucho, pero lo poco que tenía lo repartí como si fuera una herencia. Le dejé a mi mamá una parte de mis ahorros para los primeros meses, pagos adelantados, comida, cosas básicas. No quería que sintieran mi ausencia como una caída inmediata. El resto lo guardé para el viaje.
Y también hice algo más, un trato silencioso. Acordamos que cuando llegara enviaría otra parte del dinero pendiente. No lo firmamos. No hubo papeles, solo palabras. Negociaciones improvisadas con personas que sabían moverse en zonas grises. Yo solo asentía, con esa mezcla de miedo y determinación que te deja sin opciones. Y entonces llegó el día. Sin ceremonia, sin despedidas largas. Solo una mañana extrañamente normal. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Me recogieron en un lugar que parecía cualquier esquina. Nada que indicara que ahí comenzaba un viaje que me iba a cambiar por dentro. Un carro viejo, vidrios oscuros, pocas palabras. Subí con una mochila ligera y el peso de toda mi vida encima. Al principio todo parecía sencillo. Carretera, paisajes normales, silencios largos. Pero poco a poco el camino empezó a cambiar. Y con él, mi tranquilidad. Las carreteras se volvieron caminos, los caminos se volvieron trochas, y luego simplemente dejó de haber camino. Atravesamos zonas donde la señal desaparecía, donde el verde era tan espeso que parecía tragarse la luz, selva cerrada, humedad pesada, el aire difícil de respirar. Había momentos en los que nadie hablaba durante horas, y ese silencio era peor que cualquier ruido. Cruzamos ríos en lanchas pequeñas que se movían demasiado. Recuerdo mirar el agua y pensar lo fácil que sería desaparecer ahí, sin ruido, sin testigos, solo un nombre que se apaga. Hubo noches donde dormimos en lugares improvisados, pisos duros, techos dudosos, mosquitos que parecían no cansarse nunca. Dormía poco, no por incomodidad, por miedo. Cada día traía un problema nuevo, cambios de ruta, esperas inesperadas, personas que aparecían y desaparecían. Nada era claro, nada era seguro. Y ahí fue cuando entendí algo que nadie te dice. Cuando entras en ciertos caminos dejas de tener control, solo avanzas, esperando llegar. Hubo un momento en el que pensé que no lo lograría. Así, sin drama, solo una certeza fría. Una tarde en medio de la nada, cuando llevábamos horas detenidos sin explicación, sentí que todo se rompía dentro de mí. Pensé en mi mamá, en mis hermanos, en todas las promesas, y por primera vez dudé de verdad. Me imaginé no llegando nunca, me imaginé convertido en una historia incompleta. Un qué habrá pasado, que se repite en las mesas familiares, y ese pensamiento me destruyó por dentro. Porque todos esos sueños, todas esas noches de trabajo, toda esa obsesión, se sentían tan frágiles en ese momento como humo. Pero cuando ya estaba en el punto más bajo pasó algo inesperado, un cambio pequeño, pero decisivo. Uno de los contactos recibió una llamada. No entendí todo, pero el ambiente cambió. La tensión bajó, la ruta se movió, las decisiones se aceleraron. Fue como ver una luz en un túnel que parecía interminable. Después de eso, todo empezó a fluir más rápido. Nuevos transportes, nuevas caras, menos esperas. Y un día, sin una señal clara, alguien dijo algo que todavía recuerdo, ya casi. Horas después, lo vi. Una ciudad distinta, un idioma diferente flotando en el aire, letreros que no entendía, rostros desconocidos. Y en ese instante lo supe. Había llegado. No hubo celebración, ni lágrimas épicas, solo un silencio largo y una sensación extraña en el pecho, como si mi cuerpo hubiera llegado, pero mi mente todavía estuviera en el camino. Ese mismo día, con algunos contactos, conseguí un lugar barato para quedarme, muy barato, de esos donde las paredes hablan más de lo que quieres escuchar. Un cuarto pequeño, cama dura, ventana mínima, pero era mío. Y en ese momento, eso era suficiente. Pensé que lo peor había pasado, que todo lo difícil había quedado atrás. Qué equivocado estaba, porque la verdad apenas estaba empezando. Al día siguiente salí a buscar trabajo, y ahí comenzó otra batalla. No entendía el idioma, ni las costumbres, ni las reglas invisibles. Era como volver a ser un niño, pero sin la protección de nadie. Entré a restaurantes, granjas, tiendas pequeñas, preguntaba cómo podía, con gestos, con palabras rotas, sonrisas nerviosas, pero siempre era lo mismo, no. Los días empezaron a volverse pesados, más pesados que el viaje, porque al menos en el viaje había movimiento. Aquí solo había rechazo silencioso. El dinero empezó a acabarse, rápido, demasiado rápido, y desde casa las cuentas no paraban. Mensajes suaves pero claros, pagos, gastos, necesidades. Lo último que me quedaba ya se había ido. Parte se fue en el viaje, parte en sobrevivir. Y lo que faltaba lo terminó de cubrir mi hermano con lo que habíamos acordado. Yo ya no tenía red, y ahí estaba otra vez, en un país extraño, sin dinero, sin idioma, sin certezas, con los sueños en el suelo. Fue en ese momento cuando entendí algo duro. Planear en la mente es fácil, la realidad no negocia. Esa noche no tenía dónde dormir.
No podía pagar otra noche más. Caminé sin rumbo hasta que encontré un parque, oscuro, frío, silencioso. Me senté en una banca y me quedé ahí. No recuerdo haber decidido dormir, simplemente pasó. El cuerpo se rinde antes que el orgullo. Cuando abrí los ojos todavía era de madrugada y había alguien frente a mí, una mujer mayor, con una mirada tranquila y una taza de café en la mano. Me la ofreció sin decir mucho. Ese gesto me rompió por dentro, porque cuando estás en tu punto más bajo, la bondad pesa más. Me habló despacio, me dijo que no podía quedarme ahí, que si me encontraba la policía podía tener problemas. Su voz no era de amenaza, era de experiencia. No sé por qué, pero le conté todo, sin filtros. Tal vez porque estaba cansado de ser fuerte, tal vez porque necesitaba que alguien me entendiera. Y entonces pasó algo que no esperaba. Ella entendía mi idioma perfectamente. Había pasado por lo mismo años atrás. Había sido migrante, había dormido en lugares parecidos, había tenido miedo. Ese momento cambió todo, porque por primera vez desde que llegué alguien me veía, de verdad. Ella fue el puente. Me llevó a un restaurante pequeño, familiar, nada elegante, pero lleno de vida. Era de su hijo. Ahí empezó todo de nuevo, lavando platos, sin orgullo, sin quejas, solo agradecimiento. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en rutina. Aprendí el idioma poco a poco, me moví mejor en la ciudad, conseguí otros trabajos pequeños, luego otro y otro. Cuando menos me di cuenta, tenía hasta 4 trabajos. Turnos largos, sol fuerte, manos cansadas, pero el corazón lleno, porque ahora sí podía cumplir lo que prometí. Empecé a enviar dinero a casa, primero poco, luego más, luego constante. También le confié algo importante a mi hermana mayor, le pedí que abriera una cuenta de ahorros para el futuro. Para cuando volviera, para construir algo real. Los días pasaban entre trabajo y cansancio, filas en empresas de giros, comidas rápidas, llamadas cortas a casa. Pero yo era feliz, porque sentía que lo estaba logrando. La vida que había prometido estaba tomando forma, o eso creía. Mi cuenta de ahorros crecía, o al menos eso imaginaba. Nunca dudas de tu familia, mucho menos de un hermano. Seguía en contacto constante con ellos. Mis sueños crecían. Ya no era solo sobrevivir. Ahora pensaba en más, en grande. Quería comprar un terreno, construir algo propio, un lugar donde mi mamá pudiera descansar, donde todos empezáramos de nuevo. Así que empecé a enviar más dinero, además de los gastos, además de la ayuda mensual, dinero para el futuro, dinero para el sueño. Confiaba completamente, porque cuando amas de verdad no calculas, crees. Siempre pensé que la familia era el único lugar donde la confianza no se rompe, el último refugio, el único suelo firme. Pero la vida te enseña cosas que no vienen en advertencias, lecciones que llegan sin avisar, y cuando llegan ya es demasiado tarde para no aprenderlas. La vida continuaba, y eso era lo más extraño. Mientras por dentro algo empezaba a incomodarme, por fuera todo parecía avanzar. Trabajaba sin parar. Ya no era el joven que lavaba platos en silencio. Había aprendido el idioma, entendido las reglas del juego y escalado posiciones. Pasé de limpiar mesas a coordinar turnos, de coordinar turnos a manejar inventarios, luego supervisar personal. En paralelo, tomaba trabajos extra relacionados con remodelaciones. Aprendí de obra negra, obra blanca, instalación de paneles de yeso, sistemas eléctricos básicos, fontanería sencilla, acabados. Con el tiempo terminé coordinando pequeñas cuadrillas. Tenía empleados. Yo, el muchacho que dormía en una banca de parque, ahora organizaba contratos, presupuestos y entregas. Remodelé casas completas, hice ampliaciones, arreglé techos, pinté fachadas, aprendí a leer planos simples. Me convertí en alguien que resolvía problemas. Y eso me llenaba de orgullo, porque cada avance mío significaba más estabilidad para ellos, para mi familia. Pero algo empezó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptible. Las llamadas se volvieron más frecuentes. No eran conversaciones normales, eran solicitudes. Necesitamos un poco más este mes. El proyecto subió de costo, hubo gastos inesperados. El constructor pidió un adelanto. Al principio no dudé. Los proyectos grandes siempre tienen imprevistos. Yo mismo lo veía en mis trabajos. Nada sale exactamente como en el papel. Mi hermana mayor era quien manejaba todo, la cuenta de ahorros, los pagos del terreno, el supuesto avance del proyecto. Confiaba en ella. Nunca imaginé tener que desconfiar. Un día me habló emocionada. El proyecto está creciendo más de lo que imaginamos. Me habló de torres, de una unidad residencial, 2 torres de 12 pisos cada una. Sonaba enorme, ambicioso, casi imposible, pero también llevábamos años enviando dinero.
La cuenta era generosa y yo estaba creciendo profesionalmente. Así que en mi mente todo encajaba. Aún así, algo me incomodaba. No era una prueba, era una sensación, una pequeña grieta. Le pedí reportes, fotos, videos, avances detallados, no con tono acusador, con curiosidad, orgullo. Quería ver materializado el sueño. Fue ahí cuando escuché por primera vez esa palabra que me atravesó. ¿Por qué desconfías? No dijo te mando todo. No dijo claro, hermano. Dijo desconfianza. Y algo en mí se movió. Intenté ignorarlo, pero la palabra se quedó flotando. Sembró una duda pequeña pero constante. Días después me envió archivos, muchas fotos, videos cortos. Se veía real, estructuras levantadas, columnas de concreto, materiales, obreros trabajando. Yo iba por alto, pensaba en grande. Imaginaba el edificio terminado, mi mamá viviendo tranquila, nosotros administrando algo propio. Seguía enviando dinero, más del necesario, además de los gastos normales, porque quería acelerar el proceso y porque confiaba. Pero las respuestas de mi hermana empezaron a cambiar. Eran menos claras, más evasivas, más emocionales. Si preguntaba algo específico, contestaba con generalidades. Si pedía cifras exactas, hablaba de imprevistos. No eran mentiras evidentes, eran sombras. Y entonces hice algo que nunca pensé hacer. Le pedí a un conocido que investigara. Alguien que vivía cerca de donde supuestamente estaba el proyecto. No quería hacerlo, en el fondo, no quería saber. Porque cuando amas, prefieres la ilusión a la herida. Pero la duda ya me estaba consumiendo. La persona aceptó. Pasó un tiempo. Yo seguía trabajando, seguía enviando dinero, seguía hablando con mi familia como si nada. Pero por dentro, esperaba. Un día llegó el correo. Un paquete completo. Archivos adjuntos, fotos, videos, un informe detallado. Recuerdo perfectamente esa tarde. Estaba en mi pequeño apartamento. Una tarde tranquila. Mi pareja estaba en el trabajo. Yo tenía unas horas libres. Me senté frente al computador, respiré profundo. Quería creer que todo estaba bien, que solo era paranoia, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Abrí el primer archivo, luego el segundo, luego el tercero, y sentí frío. Un frío que no venía del clima, venía de adentro. La investigación mostraba algo muy diferente a lo que yo imaginaba. El terreno existía. Sí, pero no había torres, no había estructura levantada, no había avance real. Era un lote baldío, a las afueras de la ciudad, con maleza creciendo, sin movimiento, sin construcción. Las fotos que me habían enviado no correspondían a ese lugar. Eran de otro proyecto, en otra zona, edificios que no tenían nada que ver conmigo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el resto del informe. Después de un año de giros constantes, la vida de mi familia cambió. Rápido, muy rápido. Reuniones frecuentes, fiestas, compras innecesarias, viajes cortos, ropa costosa, mi mamá en spas elegantes, restaurantes caros, eventos sociales. Al principio lo entendí. Después de años de carencias era normal disfrutar, pero la línea entre disfrutar y perderse es delgada. Mi hermana empezó a figurar en círculos más exclusivos, a aparentar más de lo que teníamos, a vivir como si la fuente de dinero fuera inagotable. El informe mostraba algo claro. La cuenta de ahorros no estaba creciendo, estaba disminuyendo, de forma constante. Pequeños retiros al principio, ajustes en cifras, movimientos que parecían normales, luego montos más grandes, sin justificación clara. Cuando envié dinero para el terreno y el supuesto proyecto, fue el punto de quiebre. Ahí la ambición tomó forma. Ya no era descuido, era decisión. El dinero dejó de ser fondo común, se convirtió en cuenta personal. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Las imágenes del lote vacío, la maleza creciendo, el contraste con las fotos que me habían enviado. Esa fue la peor parte. No fue el dinero, fue la confianza. Tenía planeado ir pronto, sorprenderlos, ver el avance, caminar entre las torres que creía construidas. Ellos no lo sabían. Y ahora entendía por qué. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni muchas después. Sentía que todo lo que había construido se estaba desmoronando, no el proyecto. Yo. Descuidé mi trabajo por días. Casi pierdo contratos importantes. Mi mente estaba lejos, reviviendo cada conversación. Cada hermano, confía. Cada todo va bien. Fue mi pareja quien me sostuvo. Cuando le conté todo, se quedó en silencio. Pensé que se iba a desmayar, pero no. Se sentó conmigo, escuchó todo, me dijo algo que todavía recuerdo. Esto no es venganza, es verdad. Mi familia sabía que tenía pareja. Pensaban que con el tiempo me quedaría definitivamente en ese país, que formaría mi vida allá, que no regresaría pronto. Eso jugaba a su favor. Una noche nos sentamos en la mesa de la cocina, mi pareja y yo, con papeles, con el informe, con números.
No queríamos destruir, queríamos entender, queríamos justicia, pero la palabra justicia pesa cuando implica enfrentarte a las personas que amas. Esa noche fue la peor pesadilla, porque el plan que empezamos a trazar iba en contra de mi propia sangre. No para herir, no para humillar, para proteger lo que quedaba de mí. Nunca imaginé que la mayor batalla de mi vida no sería cruzar selvas, ni aprender otro idioma, ni trabajar 4 turnos al día. Sería enfrentar la verdad sobre las personas por las que hice todo. Y ahí entendí la lección más dura hasta ese momento. El sacrificio no garantiza lealtad, el amor no elimina la ambición, y la confianza cuando se rompe no suena, se congela. Mi mente estaba dividida, una parte de mí quería olvidar todo, bloquear el dolor, seguir trabajando y dejar el pasado enterrado en otro país. Pero la otra parte no podía, necesitaba cerrar el círculo, no por el dinero, por mí. Mientras analizábamos el plan, empecé a preparar algo que nadie esperaba, una visita inesperada, pero no sería un regreso impulsivo, sería calculado, frío, silencioso. Pasaron varios días en aparente normalidad. Yo seguía trabajando, hablando con ellos como siempre, haciendo llamadas cortas, mensajes casuales. Pero empecé por algo simple, dejé de enviar dinero extra. Solo mandaba lo básico, gastos normales, nada más. El cambio fue inmediato, como si hubieran apagado una máquina que nunca se detenía. Las llamadas aumentaron, los mensajes también. Primero suaves, luego insistentes. Se presentaron gastos nuevos. El constructor está presionando. Hay que mover recursos para la obra. Yo respondía con calma, con excusas preparadas. Les dije que el trabajo estaba difícil, que algunos contratos se habían caído, que había retrasos en pagos, que el mercado estaba inestable. Inventé clientes que no pagaban, proyectos pausados, reformas canceladas, cosas creíbles, cosas que sí pasan en la vida real. En sus cabezas al principio fue raro, nunca antes me había negado, nunca había dicho no puedo. Estaban acostumbrados a que siempre resolvía, pero pensaron que sería algo temporal. Un bache, algo que se arreglaría rápido. Y ahí entendí algo que dolía aceptar. Ya contaban con mi dinero como si fuera un derecho. Empezaron a medir gastos, o al menos eso decían. Pero las apariencias no las querían soltar. Ese estilo de vida ya se había vuelto una máscara difícil de quitar. Sin que ellos lo supieran, yo ya había dado otro paso. Con ayuda de mi pareja logramos algo complicado. Acceder a la cuenta no fue fácil. Protocolos de seguridad, validaciones, autenticaciones. Pero lo logramos. Desde otro país, con paciencia. Mi hermana aún tenía acceso, pero ya no control total. Y ahí empezó el verdadero movimiento. El dinero grande ya no estaba disponible, lo había movido a un plan financiero cerrado, una inversión a 6 meses. Recuerdo el momento exacto en que se dio cuenta. Su tono cambió, su voz tembló. Me preguntó quién había autorizado ese movimiento. Le dije la verdad, yo. Hubo un silencio largo, denso, de esos que pesan más que cualquier grito. Le expliqué que necesitábamos frenar la obra, que 6 meses nos darían aire, que había puesto el dinero en una inversión segura. Le hablé de proteger el capital, de diversificar riesgos, de asegurar rentabilidad. Palabras técnicas, frías, necesarias. También le dije que mi situación no era buena, que necesitaba estabilizarme, que esos 6 meses eran clave para reorganizar todo. Ella empezó a dar excusas, pagos pendientes, compromisos adquiridos, gastos inevitables. Y entonces hice una pregunta sencilla, pero afilada. ¿Y el dinero que te envié la semana pasada para esos avances? Silencio. Ese era el punto. Porque esa semana me había dicho que todo estaba cubierto, que los pagos ya estaban hechos, que la obra seguía firme. Le dije algo que parecía lógico, solo estamos pausando, no cancelando. Pero en el fondo estaba midiendo reacciones. Ella no sabía qué hacer. Porque la pausa no solo afectaba la obra, afectaba todo lo demás. Reuniones con amigos, salidas constantes, restaurantes caros, un estilo de vida sostenido por algo que ya no fluía igual. La familia entera estaba acostumbrada a ese ritmo, y ahora se estaba apagando. Mi excusa perfecta era mi mala situación, pero la verdad era otra. Nunca había estado mejor económicamente. Tenía estabilidad, crecimiento, proyectos grandes, y por eso mismo tenía que hacer esto bien. Quería dar una lección, no de rabia, de realidad. Pasaron los días, y la incomodidad empezó a notarse. Los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran solo gastos normales, eran urgencias exageradas, matrículas universitarias inesperadas, supuestas cuentas médicas, tratamientos nuevos para mi mamá, reparaciones urgentes en la casa. Incluso hablaron de abogados, de impuestos atrasados, de deudas antiguas que aparecieron, pero nada cuadraba.
porque yo ya sabía la verdad. Y esa era la parte más extraña. Escuchar mentiras con calma, sin reaccionar, solo observando. La presión aumentó, porque la vida que llevaban ya no se sostenía sola y empezaron a desesperarse. Incluso intentaron vender el mismo terreno vacío, pero no pudieron. Mi contacto ya estaba pendiente. Había frenado cualquier movimiento, sin que ellos lo supieran. Estaban atrapados en su propio juego, sin dinero libre, sin salidas fáciles. Sin entender qué pasaba, y yo seguía en silencio, preparando lo inevitable, hasta que llegó el momento, el regreso. Hacer las maletas fue extraño, no era emoción, no era nostalgia, era una sensación difícil de explicar, como caminar hacia algo que sabes que te va a doler, pero igual tienes que hacerlo. Mi pareja empacaba en silencio. Sabíamos que ese viaje no era turístico, no era familiar, era un cierre. Antes de salir, miré el apartamento donde construí mi nueva vida. Todo lo que había logrado lejos de casa, todo lo que había resistido. Y pensé algo que me atravesó. A veces cruzas el mundo para salvar a otros y terminas regresando para salvarte a ti. Ellos aún no sabían que volvía, no tenían idea. Seguían pensando que todo estaba bajo control, que el tiempo arreglaría mi mala racha. Pero yo ya estaba en camino, con las maletas listas, la verdad en las manos y el corazón preparado para lo peor, porque en el fondo lo sabía. Lo que iba a pasar no iba a ser una simple conversación. Y mientras el avión despegaba mirando las luces hacerse pequeñas por la ventana, sentí algo que nunca había sentido antes. No miedo, no rabia, certeza. La certeza de que algunas verdades no destruyen tu vida, la reconstruyen. Volver a mi país no fue nostalgia, fue nervios. Un peso en el pecho que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era miedo al viaje, era miedo a la verdad. Cuando el avión aterrizó, sentí algo extraño. Ese aire conocido ya no se sentía igual. Las calles que antes eran mi mundo ahora parecían ajenas, como si yo fuera el visitante. No fui directo a verlos, me quedé en un hotel, cerca, pero no tanto. Necesitaba tiempo, espacio para pensar, respirar antes del impacto. Fue ahí cuando supe algo que me golpeó distinto. Mi familia se había mudado, a un lugar más económico, más pequeño, más escondido. Mis envíos medidos habían hecho efecto. La vida que sostenían ya no se podía mantener. Las apariencias se habían derrumbado. Se habían escondido de la sociedad que antes intentaban impresionar, porque cuando la abundancia desaparece, también desaparecen muchos amigos. Sentí algo raro, no alegría, no tristeza, solo una sensación vacía. Antes de enfrentarlos, decidí hacer algo simbólico, algo que cerrara el círculo. Les envié una citación a todos en el terreno, ese lugar que había sido el inicio y el final. Les hice creer que era algo oficial, algo de la alcaldía, un proceso administrativo, una posible propuesta, algo que los hiciera ir. El día llegó. Yo ya estaba ahí, a distancia, observándolos. Vi llegar uno por uno, con ropa de marca, relojes brillantes, pulseras llamativas. Restos de una vida que ya no existía. Estaban parados frente al terreno, mirando la maleza alta, el silencio del lugar, ese lote vacío que alguna vez fue un sueño. Se veían confundidos, hablaban entre ellos, esperando. Entonces llegó un carro. Se detuvo frente a ellos. Dentro íbamos nosotros, mi pareja y yo. No me bajé de inmediato. Los observé unos segundos más, como si mi mente intentara aceptar que eran ellos, mi familia. Ellos estaban desorientados, preguntaban qué pasaba. Cuando llegaban los funcionarios, algunos pensaban que era una venta, otros que era una oportunidad. Y entonces bajé. El tiempo se congeló, literal. Nadie habló, nadie se movió. Caminé hacia ellos despacio, sentía cada paso, pesado y real. Sonreí levemente y dije, ¿no se emocionaron? Mi mamá fue la primera en reaccionar. Me abrazó fuerte, con esa mezcla de amor, sorpresa e incomodidad. Ese abrazo decía más que 1000 palabras. Los demás se acercaron, me abrazaron también. Pero el ambiente era extraño. No era alegría, era incertidumbre. Se miraban entre ellos, como preguntándose en silencio, ¿y ahora qué? Mi hermana mayor evitaba mirarme. No quería darme la cara. Eso lo entendí todo. Caminé hacia el terreno, miré la maleza, la tierra seca, el vacío, y dije en voz baja, está buena la obra. Mi hermana murmuró, no es así, te puedo explicar. En ese momento bajó mi pareja, la presenté, pero nadie sabía cómo reaccionar. Todo era incómodo, artificial, forzado. Los invité a un restaurante cercano, aceptaron, en silencio. Nos sentamos y empezó lo que imaginaba, excusas cruzadas, justificaciones, culpas que se pasaban de uno a otro. Yo no dije nada, solo escuché. Mientras hablaban entendí algo que me rompió por dentro. Nunca creí que ellos fueran extraños.
Y en ese momento lo eran. El amor que sentía por ellos no había desaparecido, pero ya no se sentía igual. Era como mirar una foto vieja, reconoces a las personas, pero ya no estás ahí. Cuando el ruido bajó, fue mi turno. Respiré profundo y pregunté algo simple. ¿Por qué me engañaron? Silencio. Nadie me miró. Sentí lágrimas en los ojos, pero no grité, no reclamé, no hice escándalo. Solo dije, yo sufrí mucho para llegar hasta donde llegué y ustedes se aprovecharon. Las caras bajaron aún más. Nadie respondió, porque hay preguntas que no tienen defensa. Me levanté despacio, con la voz quebrada, y dije algo que ni yo sabía que iba a decir. Gracias por enseñarme el valor de la confianza, porque ahora sé lo que realmente vale. No era el dinero, nunca lo fue. Era la traición, de las personas que más amaba. Bajé la cuenta, y me fui. Algunos intentaron detenerme, pedir perdón, explicarse, llorar, pero entendí algo en ese momento. Perdonar no siempre significa volver. La fuente de ingresos se había terminado, no por castigo, por límite. Lo más duro fue mi mamá. Podía ver en sus ojos el arrepentimiento. Ella entendía, pero ya era tarde. Esa noche en el hotel me senté en silencio con mi pareja, mirando la ventana, las luces de la ciudad. Quería creer que era un sueño, que todo era una pesadilla rara, pero no, era real. Y dolía. Muchos dirán, es familia, hay que perdonar. Y sí, perdonar libera. Pero otra cosa es volver a confiar, y eso es distinto, muy distinto. Estuve pocos días en la ciudad, arreglé asuntos pendientes, cerré ciclos, y luego regresé a ese país que antes fue extraño, pero que ahora era mi hogar, mi refugio, mi paz. Dejé atrás algo difícil de aceptar, personas que un día fueron mi familia. Con el tiempo supe que consiguieron trabajos, que empezaron de nuevo, que aprendieron a la fuerza. A veces llaman, piden perdón, dejan mensajes, no contesto, no por odio, por distancia, porque hay lecciones que solo se aprenden caminando solos. Aún tengo el terreno, sigue baldío. Pero tiene una vista hermosa la ciudad. Tal vez algún día construya algo ahí, tal vez no. Hoy no tengo prisa. Hoy solo quiero algo simple, tranquilidad. Sentarme con mi pareja, tomar café sin pensar en números, reír sin sentir peso en el pecho, dormir sin preguntas. Porque después de todo lo vivido, entendí algo que quiero dejarte si llegaste hasta aquí. No todos los sacrificios construyen puentes, algunos revelan distancias. No todos los que amas están preparados para crecer contigo. Y eso también es parte de la vida. Ayudar es hermoso, pero olvidarte de ti no lo es. Si esta historia te dejó pensando, si en algún momento te viste reflejado o si simplemente llegaste hasta el final, gracias por escuchar. A veces contar estas historias no es para señalar culpables, es para recordar que poner límites también es amor propio. Y si quieres más historias así, reales, humanas y sin filtros, quédate cerca, porque a veces las historias más fuertes no se gritan, se viven en silencio.